Virgo, hay algo que arde en el aire que te rodea, como si una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida estuviera empujando desde dentro, reclamando salir incluso a costa de desatar consecuencias que ya no pueden detenerse, porque alguien, cerca o lejos, está pagando por lo que hizo. Hay una vibración contenida, una especie de temblor invisible que anuncia ajuste y compensación, como si la vida misma hubiera decidido devolver cada gesto que fue injusto, cada palabra lanzada sin medida, cada promesa rota en silencio, y ese eco, aunque parezca ajeno, se acerca directamente a tu historia. No es un castigo, es una consecuencia inevitable, y su sonido se siente más fuerte cada día que pasa, cuando todo parece normal, pero la realidad empieza a doblarse para igualar cuentas. Durante mucho tiempo intuiste que algo no cuadraba, que la balanza se inclinaba demasiado hacia un lado, y aunque lo disimulaste, había un pensamiento que regresaba por las noches, recordando situaciones que te parecían simples, pero que escondían intenciones mucho más calculadas. No te imaginabas que la energía de esas decisiones regresaría tan pronto, pero aquí está, mostrando su rostro sin disimulo, con una fuerza que no puedes ignorar ni evitar. Hay alguien que subestimó la fuerza de lo que sembró, alguien que creyó que podía jugar con la paciencia de los demás, y que hoy se ve reflejado en su propio espejo, con la misma intensidad con la que antes sonreía sin remordimiento. El universo no olvida, y el retorno no llega con aviso previo, simplemente aparece en la forma más precisa y menos esperada, dejando claro que nada queda sin respuesta. Si estás harto de ver cómo la vida recompensa a quien no lo merece, escribe abajo, pago mi karma hoy, dale me gusta al vídeo y no apartes la mirada, porque lo que se viene ahora no te lo vas a creer. Lo curioso es que esta historia no se trata solo de justicia ajena, también de comprensión interna, porque mientras la otra persona enfrenta su propio colapso, algo dentro de ti se reacomoda y empieza a comprender por qué todo tenía que suceder así. Lo que parecía pérdida se revela ahora como liberación, y aunque aún duela recordar ciertas palabras, el alma empieza a soltar el miedo de repetir errores que ya conoces. Esa liberación no llega sin ruido, trae recuerdos, detalles que parecían superados, olores o lugares que vuelven de pronto a la memoria, recordándote que no fue imaginación, que la herida existió, y que su cicatriz ahora es señal de cierre. Sin embargo, el riesgo sigue latiendo, porque si no entiendes completamente lo que está ocurriendo, puedes repetir la misma historia bajo otro rostro diferente, con consecuencias similares o peores. La carta del juicio invertido se manifiesta frente a mí, y no es una carta sencilla, porque habla de consecuencias inevitables que ya fueron activadas. Además, su mensaje no asusta, advierte, y dice con claridad, que lo que se oculta en la sombra pronto será visible para todos. Me transmite que alguien que intentó controlar tu destino, ahora enfrenta la revelación de su propio engaño, y aunque el remordimiento llega tarde, llega con fuerza y sin posibilidad de ocultarse. Pero hay algo más, no todo está dicho aún, y la energía de esta carta anuncia una verdad, que todavía no ha salido a la luz, una pieza que puede cambiar por completo tu percepción de lo ocurrido. Has sentido durante días esa mezcla de calma forzada y desconfianza difusa, como cuando presientes que algo importante se está decidiendo sin que nadie lo diga, porque ese presentimiento no viene del miedo, viene del cuerpo, que reconoce antes que la mente los movimientos invisibles de los demás. Puede que hayas notado distancias repentinas, cambios en los tonos, o silencios más largos de lo normal, pequeñas señales que te indicaban que algo se estaba transformando detrás del telón. El peligro no está en lo que ya sabes, sino en lo que aún interpretas mal, porque la historia que te contaron no fue completa, y hay una parte que deliberadamente se omitió. Si notas que esta historia tiene tu nombre grabado, y el giro todavía no ha terminado, escribe abajo, sigo mi destino limpio, suscríbete ahora mismo y no te muevas, porque lo que se revela en lo próximo es de otro nivel. Lo más impactante es que los hilos de ese karma empiezan a entrelazarse, en lugares donde menos lo esperas, incluso en espacios cotidianos donde creías tener control. Situaciones que parecían simples empiezan a mostrar grietas, relaciones que se sostenían por costumbre revelan tensiones que nadie nombraba, y decisiones aplazadas regresan con urgencia como si ya no pudieran seguir esperando. En el fondo, sabías que este momento llegaría, pero preferías creer que aún faltaba tiempo, sin notar que el reloj espiritual llevaba mucho más adelantado de lo que imaginabas. Lo que se ajusta ahora no busca castigarte, busca empujarte hacia una comprensión más clara, donde ya no dependas de la versión de nadie más para entender lo vivido.
Hay un detalle que lo cambia todo, y todavía no ha sido revelado. Puede ser una conversación pendiente, un mensaje no enviado, o un silencio que oculta la razón real por la que todo se torció. No se trata de una coincidencia, sino de un punto exacto, donde la historia dio un giro y empezó la cuenta regresiva, de lo que hoy estás presenciando. Si cierras los ojos un momento y revisas mentalmente el último mes, verás pequeñas señales que se repiten, decisiones menores que de pronto adquieren sentido, porque nada de eso fue casualidad. El universo llevaba tiempo mostrándote que el equilibrio estaba a punto de restablecerse, pero necesitaba que lo vieras con tus propios ojos, para que la verdad se hiciera indiscutible y clara. La carta del espejo roto aparece justo ahora, y es imposible ignorarla, ya que es una carta que expone, que muestra la verdad sin adornos, que obliga a mirar lo que se quiso negar. Me indica que hay alguien que está enfrentando la versión más dura de su propio reflejo, una persona que creyó poder escapar de la consecuencia emocional de lo que hizo, pero se encuentra atrapada en su propio laberinto. La energía que desprende esta carta no habla de venganza, habla de exposición, de máscaras que se caen sin previo aviso, dejando al descubierto lo que antes estaba oculto y protegido. Lo interesante es que su efecto también te toca, porque te libera de la sensación de deuda, de la idea de que algo te faltaba por decir o demostrar. Sin embargo, no te precipites en sentir alivio, porque aún queda una pieza que no encaja, y cuando aparezca, el panorama cambiará por completo, pues esta historia tiene un giro, que no se muestra hasta que el equilibrio sea total, y ese momento está muy cerca. Es como si el universo hubiera decidido esperar, el segundo exacto en que estés preparado para entender sin resentimiento, para mirar sin buscar culpables, y entonces revelar lo que estaba detrás del telón todo este tiempo. Pero cuidado, si intentas adelantarte, si fuerzas las respuestas, puedes perder la claridad del mensaje que está a punto de revelarse, y entonces todo se volverá confuso y difícil de entender. En los últimos días has sentido movimientos internos que no logras explicar, esa necesidad repentina de cambiar algo en tu entorno, de limpiar, de soltar, o incluso de alejarte sin motivo aparente. No es casualidad, sino que es el reflejo energético de lo que está ocurriendo fuera, la sincronía entre tu intuición y el karma que se ajusta en paralelo, porque cuando alguien cercano rompe su equilibrio, el eco te alcanza, aunque no tengas contacto directo. Y este eco está muy presente ahora, se cuela en los sueños, en la música que suena de fondo, en las palabras de alguien que sin saberlo, repite una frase que ya habías escuchado antes. Hay momentos en que la justicia llega sin avisar y deja a todos sin palabras. Quiero saber si alguna vez te pasó, ver a alguien recoger lo que sembró sin darte cuenta. ¿Te ha tocado presenciar algo así? Virgo, lo que parecía haberse calmado empieza a moverse otra vez, pero no desde fuera, sino desde ese punto silencioso donde comienzan las decisiones importantes, cuando algo en ti dice que ya no puedes seguir igual, aunque no entiendas completamente por qué. La energía se densifica a tu alrededor, como si cada conversación reciente tuviera una segunda lectura, como si detrás de cada palabra amable se escondiera una intención que no termina de mostrarse. Has empezado a notar los gestos pequeños, las pausas antes de responder, los mensajes que llegan tarde o se redactan con cuidado excesivo, señales sutiles de que algo se está cociendo en segundo plano. Lo curioso es que esta vez no te provoca miedo, sino una sensación de certeza, como si por fin estuvieras observando, con la distancia necesaria para no caer en el mismo juego. Durante los últimos días, una especie de déjà vu constante te acompaña, momentos que se repiten casi idénticos, solo con un pequeño cambio, como si el universo intentara que percibas, una variación mínima que cambia por completo el significado de todo. Esas repeticiones no son casuales, forman parte del lenguaje invisible que te rodea, la manera en que la vida te muestra, que estás a punto de entender la verdad que antes no veías. Te das cuenta de que no era imaginación, de que las sospechas tenían sustancia, y de que los comportamientos de ciertas personas no eran errores momentáneos, sino patrones perfectamente diseñados. Esta conciencia es poderosa, pero también peligrosa, porque si no sabes interpretarla, puedes confundirte entre lo que es intuición y lo que es anticipación ansiosa, perdiendo así el camino correcto. Y justo en medio de esa confusión aparece la carta del velo caído, una carta que rara vez se muestra tan directa, porque anuncia la llegada de información oculta que ahora no puede seguir escondida. Su presencia habla de verdades parciales, de historias contadas a medias,
de una persona que jugó con la narrativa para conservar el control, sin medir las consecuencias que eso tendría cuando el velo se rompiera. La carta me muestra el rostro de alguien que aparenta serenidad, pero que por dentro sabe que ha perdido el equilibrio, porque ya no puede sostener la versión que construyó. Sin embargo, el mensaje más importante no es sobre esa persona, sino sobre ti, porque esta carta también refleja tu avance, tu capacidad de percibir lo que antes pasaba inadvertido. Hay una escena que regresa constantemente a tu mente, un recuerdo que creías superado, pero que vuelve como si reclamara una segunda mirada. Puede ser una conversación interrumpida, una mirada que no supiste leer, o un silencio que cambió el rumbo de todo sin que nadie lo notara. Esa imagen contiene una pista esencial, algo que fue dicho sin palabras y que ahora cobra sentido, porque a veces la verdad se oculta en los momentos más sencillos, cuando alguien aparta la vista, cuando una sonrisa dura un segundo menos, cuando una respuesta llega demasiado rápido. Es ahí donde el alma detecta lo que la mente tarda en reconocer, el momento exacto donde empezó a fracturarse la confianza, y donde se abrió la puerta a la desilusión profunda. Hay personas que entran y salen de tu vida, como si conocieran los pasillos de tu historia mejor que tú, y una de ellas ha estado actuando desde las sombras, ajustando su comportamiento según tus movimientos, sin que lo notaras. No es alguien nuevo, es alguien que siempre estuvo ahí, con la habilidad de parecer indispensable mientras retiraba poco a poco su implicación emocional, dejando un vacío que ahora se siente claramente. Este tipo de presencia es la más peligrosa, porque confunde el apego con la costumbre, y te hace creer que la ausencia de conflicto es lo mismo que la paz. Pero ahora lo ves con claridad, ya no te basta la armonía falsa, ahora reconoces el desgaste que produce sostener vínculos que solo existen cuando los necesitas demasiado. A veces la vida te da señales tan claras que cuesta creer que sean casualidad, y me intriga saber si últimamente te han pasado coincidencias que te dejaron pensando, ¿te ha ocurrido algo así esta semana? El riesgo se vuelve tangible, cuando piensas en lo que podrías perder si repites los viejos patrones, cuando consideras la posibilidad de seguir interpretando las señales como coincidencias. Si no detienes el ciclo, la historia puede invertirse, y podrías terminar asumiendo culpas que no te pertenecen, cargando emociones que nacen en los errores de otros. La carta del eco infinito aparece justo cuando pienso esto, y su mensaje es contundente. Todo lo que no se resuelve, se repite con más fuerza, insistiendo hasta que se comprenda y cambie. Esta carta te insta a observar con frialdad, a dejar de justificar lo que ya sabes que no encaja, a entender que la compasión no implica quedarte en el mismo sitio donde fuiste herido. El momento presente se siente como una intersección, una bifurcación entre la costumbre y la claridad, y no hay aviso ni guía externa, solo el pulso interno que empieza a marcar otro ritmo, más lento, más consciente. En medio del ruido cotidiano, empiezas a notar la diferencia entre lo que te suma y lo que te anula, y aunque parezca un proceso pequeño, en realidad es el punto de inflexión más importante. La vida te ofrece la oportunidad de elegir sin miedo, de cerrar una puerta no por rencor, sino porque ya no deseas permanecer donde todo se repite. Y si prestas atención, descubrirás que justo cuando te atreves a hacerlo, aparece algo nuevo, algo que nunca pudo manifestarse antes porque no había espacio para ello. Sin embargo, aún falta una pieza fundamental que no se ha revelado, una acción que alguien intentó ocultar, un gesto que parecía inocente, pero que en realidad alteró todo el curso de los acontecimientos. Ese detalle, cuando se muestre, explicará por qué el karma se activó de manera tan precisa, porque ciertas personas comenzaron a recibir las consecuencias exactas de lo que hicieron. Pero cuidado, esa revelación puede tocar fibras profundas, porque no solo mostrará la intención de los demás, también expondrá lo que decidiste ignorar por no perder la calma. Y es ahí donde el aprendizaje verdadero se hace visible, no en el dolor, sino en la comprensión del porqué, y en la aceptación que permite avanzar sin cargas innecesarias. Lo que viene no será caótico, pero sí intenso, como si el universo quisiera asegurarse de que esta vez no queden dudas, porque alguien intentará acercarse de nuevo, usando el mismo lenguaje que antes funcionó, pero ya no tendrá el mismo efecto, porque tu percepción ha cambiado. Y mientras esa persona intenta recuperar el control de una historia que ya no le pertenece, empezarás a notar señales nuevas, caminos que se abren con naturalidad, como si la vida esperara tu decisión para mover las piezas. Dicen que cuando alguien desaparece de repente, el universo te protege de lo que no veías venir,
y quiero saber si alguna vez sentiste alivio por una pérdida que luego entendiste. ¿Te ha pasado algo parecido? Virgo, lo que estaba escondido ya no puede sostenerse más. La verdad empieza a emerger con una claridad tan cortante que asusta, porque desmonta todo lo que creías seguro, y te obliga a mirar lo que evitabas por costumbre o miedo a tener razón. Hay momentos en la vida en que el universo no pregunta, simplemente muestra, y este es uno de ellos, donde el velo cae sin previo aviso y deja ver con crudeza lo que antes se sostenía con promesas vacías y gestos ensayados. No es un descubrimiento dulce, pero es liberador, porque devuelve poder, rompe la ilusión, y deja espacio para comprender por qué todo se desmoronó justo cuando más necesitabas estabilidad, y el karma no castiga, simplemente equilibra, y ese equilibrio ya está ocurriendo ante tus ojos. La energía que se mueve ahora tiene la intensidad de un cierre emocional que estaba pendiente desde hace mucho tiempo, y aunque duele reconocerlo, hay una parte de ti que lo había estado esperando en silencio, sabiendo que ninguna historia se sostiene sobre la negación constante. Las personas que actuaron con doble intención empiezan a enfrentar las consecuencias exactas de sus acciones, y aunque no lo veas directamente, el eco de ese ajuste te alcanza en forma de alivio. Por fin sientes que la carga se distribuye, que las cosas empiezan a ocupar su lugar natural, y lo curioso es que mientras otros caen en la cuenta de sus errores, recuperas algo que habías perdido, la sensación de confianza en tus propias percepciones. La carta del trono caído aparece con un mensaje que corta el aire. Habla de posiciones que ya no se sostienen, de estructuras que parecían firmes, pero se desmoronan porque se construyeron sobre engaños. Representa a esa persona que jugó a dominar el relato, que quiso tener siempre la última palabra, pero que ahora se enfrenta al reflejo de su propia manipulación. Me transmite que su entorno empieza a retirarle apoyo, que las máscaras caen sin escándalo, solo con el peso natural de la verdad, que no necesita gritos para imponerse con justicia. Y aunque esta revelación podría parecer una victoria para ti, la carta también te advierte que la verdadera ganancia está en no mirar atrás, en no convertirte en espectador del derrumbe ajeno. Lo que realmente cambia el curso de esta historia, no es la caída de quien te hirió, sino tu reacción frente a ella, pues hay algo profundamente transformador en observar sin deseo de revancha, en entender que la justicia llega sin que tengas que ensuciarte las manos. Este aprendizaje no se obtiene leyendo frases inspiradoras, se adquiere cuando atraviesas la incomodidad de soltar la necesidad de demostrar que tenías razón, porque el verdadero poder está en elegir el silencio sabio sobre la explicación inútil, en no participar más del ciclo que te ataba al mismo conflicto. Ahora comprendes que lo más valiente no es resistir, sino retirarte con dignidad cuando ya no hay nada que salvar, y que esa decisión es un acto de amor propio profundo. Pero aún no has visto todo, porque hay un detalle que nadie mencionó, una acción pequeña, casi insignificante, que cambia la dirección de lo que creías entender. La carta del escriba oculto aparece de manera inesperada, y su mensaje es revelador. Alguien intervino en tu historia más de lo que imaginabas, alterando hechos, manipulando información, creando confusión deliberada para mantenerte fuera de equilibrio. Esta persona no actuó sola, hubo complicidad silenciosa de alguien que eligió mirar hacia otro lado, y esa omisión fue la chispa, que encendió el fuego que ahora consume todo lo falso. La carta no revela nombres, pero deja claro que pronto la verdad saldrá de boca de quien menos esperas, y cuando ocurra, sabrás que todo lo que soportaste tenía un propósito. Hay días en que todo parece salir al revés, pero basta un detalle para cambiar el ánimo completo. Dime en comentarios qué haces cuando necesitas remontar un día que empezó torcido. ¿Tienes algún truco personal? La sensación de traición se mezcla ahora con una extraña serenidad, porque aunque duele descubrir la magnitud de lo ocurrido, también comprendes que esa verdad te libera por completo. Ya no puedes ser manipulado con las mismas estrategias, ni condicionado por el miedo a perder lo que en realidad ya estaba perdido, y todo se resignifica, incluso los momentos de duda, las noches en que creías haber exagerado, los días en que te sentías fuera de lugar. Nada de eso fue en vano. Cada intuición era una advertencia que hoy se confirma con precisión, y mientras asimilas esto, la vida te prepara para lo más importante, decidir qué haces con la claridad recién obtenida. Hay una fuerza que empieza a empujarte hacia adelante, una energía que ya no se conforma con sobrevivir, sino que busca reconstruir, por eso sientes ganas de cambiar tu entorno, de reordenar rutinas, de desprenderte de objetos o personas que te devuelven a estados anteriores.
Es el instinto natural del alma cuando percibe que la fase de aprendizaje ha terminado y que ha llegado el momento de actuar desde la verdad, pero incluso en medio de esa expansión se esconde el último riesgo de esta etapa: volver por costumbre, confundir compasión con recaída. El universo te observa con atención, esperando ver si reconoces la diferencia entre perdonar y permitir lo mismo otra vez, porque esa línea es sutil pero fundamental para tu crecimiento personal. Una señal se manifestará pronto, algo simple pero imposible de ignorar, quizás un encuentro casual, una frase escuchada por azar, un gesto repetido que marca el cierre definitivo del ciclo. No se trata de venganza ni de justicia visible, sino del instante exacto en que el alma entiende que ya no hay retorno, y que es momento de cerrar ciclos para siempre. Esa comprensión será el verdadero punto de inflexión, y no vendrá acompañada de ruido, sino de una calma nueva, la que solo aparece cuando por fin aceptas lo que el karma quiso enseñarte. Sin embargo, lo más poderoso aún no ha ocurrido, y cuando llegue, cambiará no solo tu percepción del pasado, sino tu dirección hacia el futuro, abriendo caminos que antes no imaginabas. El aire se vuelve más liviano a medida que esta comprensión se instala, y aunque todavía hay emociones que se agitan, ya no son cadenas, son recordatorios. La carta del amanecer silente se muestra al final del mazo, marcando el tránsito entre lo que fue dolor y lo que empieza a ser crecimiento, pues es la carta del renacer callado, del despertar que no necesita testigos, y su mensaje es claro: todo lo que parecía castigo era en realidad preparación. Estás más cerca de una oportunidad que ni siquiera imaginabas, pero solo podrá manifestarse si mantienes la mente limpia del pasado, sin ataduras ni resentimientos que bloqueen tu avance real. Algunas personas necesitan silencio para pensar y otras música a todo volumen, y quiero saber de qué lado estás cuando necesitas aclarar ideas. ¿Prefieres el ruido o la calma? Virgo, el aire cambia por completo, y aunque aún queda polvo en suspensión, se siente que algo profundo se ha resuelto, como si por fin el universo hubiera terminado de girar la rueda que llevaba tiempo atascada. Lo que parecía un caos ahora muestra su orden, y cada pieza empieza a encajar con una exactitud que asombra, porque comprendes que no hubo error, que todo formaba parte de una secuencia perfecta diseñada para despertar tu claridad. La justicia espiritual no llega cuando la pides, llega cuando estás preparado para entenderla sin rencor, y ese momento acaba de alcanzarte, ya que la energía que ahora te rodea ya no busca enfrentamientos, busca cierre, equilibrio y dirección. Durante tanto tiempo cargaste con preguntas que no encontraban respuesta, tratando de entender por qué ciertas personas actuaban como si el daño no existiera, y ahora lo ves con nitidez. No era falta de conciencia, era miedo, miedo a mirarse, miedo a asumir lo que hicieron, pero el karma los alcanza, no con castigo, sino con un espejo que no pueden esquivar. Mientras tanto, recuperas algo invaluable, la paz de saber que no te equivocaste al confiar en tu intuición, y esa certeza te da una base nueva, una sensación de fortaleza serena que no necesita demostrarse, porque simplemente se sostiene sola. La carta del sol de hierro aparece, y su presencia ilumina todo el mazo con una fuerza inusual, mostrándome que has entrado en una fase donde la estabilidad regresa con forma concreta. Esta carta habla de claridad mental, decisiones firmes y reconstrucción desde la verdad, y marca el renacer de la confianza, no en los demás, sino en ti, y anuncia resultados visibles de todo lo que has aprendido. Es una energía limpia, sólida, imposible de distorsionar, y me transmite que las próximas semanas estarán marcadas por oportunidades que antes parecían lejanas, puertas que se abrirán sin que tengas que forzarlas, relaciones que se ordenan de manera natural. La vida te ofrece ahora un punto de inflexión, un terreno donde elegir con libertad, y eso es más poderoso de lo que imaginas, porque el poder de decisión es tuyo y solo tuyo. No se trata de tomar una gran decisión externa, sino de sostener una nueva forma de estar, una manera de moverte sin cargar la sombra de lo que ya terminó. Empiezas a notar que el cansancio cede, que duermes mejor, que las conversaciones no pesan tanto, que el silencio deja de doler, porque es la primera señal de que estás cruzando el umbral, ese límite invisible donde la energía se vuelve ligera porque ya no arrastras lo ajeno. Sin embargo, el riesgo aún asoma si decides mirar atrás con nostalgia, si caes en la tentación de entender a quien ya no forma parte de tu camino. La carta del guardián del umbral surge justo cuando pienso esto, y su mensaje es tan claro que eriza la piel. Toda transformación verdadera exige una última prueba.
Esta carta representa la tentación de retroceder, de revisar lo que ya fue superado, de intentar dar una última oportunidad a quien no supo valorar la anterior. No lo hace para asustarte, sino para confirmar que aprendiste la lección, pues el universo no te evaluará con palabras, sino con elecciones, y esta será la más importante. Si cruzas este umbral sin mirar atrás, no solo cierras un ciclo kármico, sino que activas una etapa completamente nueva de prosperidad emocional y claridad interior, que transformará tu realidad para siempre. Cada quien tiene su propio ritual para empezar de cero. Algunos ordenan, otros se van a caminar, otros callan por días. Quiero saber qué haces cuando decides recomenzar. ¿Cómo lo haces? La energía que llega ahora es expansiva, se siente como una apertura, y empiezas a visualizar proyectos, ideas, caminos que antes no habrías considerado posibles, llenos de potencial y esperanza renovada. Es la consecuencia natural de haber limpiado lo que bloqueaba tu flujo vital, por eso aparecen personas nuevas, con otra frecuencia, conversaciones donde ya no tienes que justificarte, vínculos donde la reciprocidad no se pide, simplemente sucede. Empiezas a notar cómo incluso el entorno físico responde, la sincronía aumenta, los tiempos se alinean, los retrasos se disuelven, y es el reflejo exacto del equilibrio restaurado, porque lo que alguna vez dolió ahora se convierte en impulso. Y aún hay algo más que debes saber, porque el karma no solo devuelve, también recompensa, y eso está ocurriendo ahora mismo, trayendo bendiciones inesperadas que mereces plenamente en este momento. La vida empieza a compensarte en los lugares donde más entregaste sin recibir, así que se abren caminos que parecían bloqueados, situaciones que se destrabaron sin explicación lógica, oportunidades que llegan como si siempre hubieran estado esperándote. Es la forma en que el universo equilibra las fuerzas, devolviéndote en abundancia lo que diste en comprensión, paciencia y fortaleza, por lo que ya no hay deuda, solo cosecha, pero debes mantener la mente clara, porque los primeros frutos pueden confundirte si los tomas sin conciencia. La carta del loto dorado se muestra como confirmación final, indicando que tu energía ha alcanzado un punto de madurez donde todo florece sin esfuerzo, y representa la renovación completa después de la tormenta, el momento en que comprendes que cada pérdida fue un reajuste, y cada silencio una preparación. Me transmite que los próximos días traerán señales concretas de avance, un mensaje inesperado que reabre caminos, un gesto amable que cambia el ánimo, o una propuesta que antes habría pasado desapercibida, y todo empieza a fluir, pero esta vez no desde el caos, sino desde la calma. Ahora sabes que el karma no se equivoca, que la justicia divina no necesita espectadores, y que lo que se devuelve, siempre llega en la forma exacta en que fue enviado. Has visto cómo la energía se equilibra, cómo las máscaras caen, y cómo lo que parecía pérdida se transforma en dirección, por eso ya no buscas explicaciones, solo continuidad. Y en esa serenidad, el universo se alinea contigo, porque nada ni nadie puede interferir cuando has comprendido el propósito de lo vivido, y lo que se abre ahora es terreno fértil, limpio y tuyo. Recuerda que esta nueva etapa no se sostiene con promesas, sino con presencia, así que vive desde la claridad, sin prisas, sin mirar atrás, porque la rueda ha girado a tu favor y ya nada volverá a ser igual. Y si algo dentro de ti siente la necesidad de agradecer, hazlo, porque el agradecimiento cierra el ciclo con honra y lo sella con prosperidad. Ahora el camino es tuyo, el peso se ha disuelto, y lo que viene es expansión pura. No lo dudes, este es el punto donde todo comienza de nuevo, así que suscríbete, y nos vemos en tu próxima lectura, para seguir explorando juntos este camino de crecimiento y transformación.